momento determinado estaba soñando, porque eso me parecía imposible, pero de pronto reaccioné y el objeto se había detenido a unos 1000 metros del lugar. Yo me dirijo hacia el objeto muy bien definido en su forma, un plato de los tipos convencionales, con una definición bien clara, el perfil bien claro, tenía un perfil bien ¿cómo se llama? Definido, ¿no? Un haz de luz bastante simple, suave, el haz de luz y un zumbido simplemente, no había ruido escandaloso ni nada por el estilo, era suave el zumbido del aparato. Yo mismo empecé a pensar si seguía soñando eso, ¿no? Digo, estoy sangrando, veo el coche de pronto contra la columna destruido, cruzo el alambrado, entonces yo cruzo el alambrado y empiezo a contar los pasos, 1, 2, hasta conté 500 pasos desde el lugar donde había sido el accidente hasta prácticamente donde lo tenía al objeto volador casi detenido ahí. Claro, lo tuve viendo unos cuantos minutos, entre 12 y 16 minutos. O sea, no fue una cosa de rápida que pasa por la vista de uno y desaparece, sino que fue realmente un momento un tiempo muy importante que lo estuve viendo. Y lo raro del objeto cuando se desplaza es que hace 3 escalas. Primero pega una escala del primer plano, segundo y tercero y desaparece. Un objeto realmente de 60, 70 metros de diámetro. Yo piloteo aviones, conozco más o menos lo que es el tema, no soy un neófito en la materia, tampoco soy un especialista ni nada por el estilo, pero eso realmente me asombró, quedé realmente, no sé, fue una experiencia para mí. Considerado aisladamente, el caso de Walter Koch, el intendente de Capilla del Monte, sería uno más dentro de la amplia casuística del fenómeno OVNI. Sin embargo, es solo uno de los muchos fenómenos extraños que se acumulan en esta parte de Argentina. Una zona de sierra en la que lo insólito se ha transformado en algo habitual. Pese a todo lo que aquí sucede, probablemente habría pasado desapercibido, no habría trascendido el ámbito de lo local, si no hubiera sido por la aparición de un ovni espectacular en enero de 1986 que atrajo la atención de los medios de comunicación. ¿Qué pasó? Que sentíamos un ruido nada más. Sentíamos el ruido, lo levantamos a ver qué era. Como lo fuimos a la pieza mía, estaba toda iluminada, pero nosotros no vimos, yo no vi más que el dilumbre. ¿Por dónde pasó la luz? Entonces estaba la casa llena de luz. Yo no quería ni mirarla la luz. Soy miedolenta. Señora, ¿qué sucedió con el árbol? Es que el árbol se deshojó todo. Se deshojó y en tiempo de verano quedó sin una hoja. Todo se cayó al suelo. ¿Hacía ruido la nave? Claro, como los días que hace ruido, un ruido bárbaro. Hace ruido como si fuese un avión. Aquel ovni de enorme tamaño dejó, como testimonio de su paso, una huella sobre uno de los cerros cercanos a la casa, el que llaman del Pajarillo. La huella casi ha desaparecido con el tiempo, pero en estas fotografías de entonces se aprecia claramente la marca que quedó sobre el suelo. Tenía una forma elíptica de 115 metros de largo y 56 de ancha. Posiblemente uno de esos focos de luz que con frecuencia salen del ovni a tierra sin dispersarse y que los testigos suelen describir como luz sólida y que en este caso, por la inclinación del terreno, no resultó circular, como es lo habitual, sino elíptica. Estamos en plena huella, una huella ya apenas reconocible, ha transcurrido alrededor de 4 años, pero que en su momento fue bien estudiada y con sorprendentes resultados. Lo primero que se comprobó es que las hierbas de la zona estaban quemadas, chamuscadas, pero de arriba a abajo, como si la fuente de calor se hubiera producido desde arriba. Y además estaba quemada sin haber ardido. También se encontraron con que los animales que había en aquel momento dentro de la huella estaban obviamente muertos. Pequeños batracios, algún pájaro, los insectos, pero estaban secos, deshidratados, como si la radiación, el calor, el fenómeno que se produjo en aquel instante hubiera evaporado súbitamente
todos los líquidos de sus tejidos. Al cabo de unas pocas semanas, la hierba, el pasto, volvió a salir en la huella y creció fuerte y pujante. Sin embargo, el ganado de esta zona no quería comerlo. Bordeaba la huella y no entraba a comer ese aparentemente apetitoso pasto. Pero después, alrededor de un año después, hubo un incendio en este cerro, un incendio por causas naturales. Y lo curioso, lo extraordinario, es que todo el pasto del cerro ardió, excepto el pasto que estaba dentro de la huella y que era teóricamente tan combustible como el resto. Ya ha transcurrido mucho tiempo, como decía, el caballo está comiendo de ese pasto sin ningún inconveniente, con aparente gusto. Pero nuestro técnico de sonido en este momento está captando interferencias a través del micrófono que llevo puesto, que no se producen hasta este momento del rodaje, no se han producido en ningún otro lugar. Posiblemente algo de aquella energía que se movilizó permanezca en el suelo. El caso es que los contadores de Geiger en aquella época no dieron ningún resultado y los análisis de laboratorio tampoco. Pero evidentemente algo sucedió, algo extraordinario en esta huella que aún permanece, que aún es detectable. Pero la huella de aquel ovni pasará al olvido, a los archivos de la casuística ovni. Los que no pasarán al olvido serán los ovnis, al menos en esta zona de Argentina. Era en el mes de octubre, más o menos, cuando yo salía de mi casa y al llegar acá me encontré con una luz muy potente que venía del Cerro Uritorco y se desplazaba muy suavemente hacia el oeste, dejando una estela en forma de triangular. Esa luz, después que se perdió en el horizonte, empezó a volver y se formó un aro luminoso muy grande. De ahí se formó un círculo negro con un destello enorme alrededor. Eso no hacía ruido para nada y se desplazaba después del sur hacia el norte, muy suavemente. Creo que habrá durado más o menos unos 20 minutos. Veníamos viajando desde el Zapato hacia el centro de Capilla del Monte. Y él, mirando una luz que se ve casi a diario, de esas luces extraordinarias que se ven, él miró para atrás y vio una luz que alumbraba hacia abajo. Dos luces había. Y luego empezó a formarse una luz en el centro, que fue agrandándose. Entonces nos volvimos a casa para mirarlo con el prismático. Ya la luz se había agrandado y en el centro se había puesto oscura, de color oscuro. Estaba tan grande como la luna. En la noche del 22 de enero de 1988, en el Monte Overo, que está en el fondo, se produjo un avistamiento de lo que se puede calificar como de ovni, ya que en una secuencia de casi 3 horas se presentó una luz muy blanca, lechosa, del cual se desprendía una luz roja en forma vertical, y luego se producían una serie de luces, de destellos de distintos colores, que giraban como un carrusel. 3 o 4 veces fue lo que avistamos con mi familia esta circunstancia tan especial, y al otro día, al venir a este mismo lugar que habíamos marcado, nos encontramos con una huella de aproximadamente 40 metros de circunferencia. Hay muchos testigos de los ovnis en esta zona, aunque no todos estén dispuestos a hablar. Tampoco importa demasiado, no se trata de hacer de este programa una especie de encuesta. Y sí interesa hacer relación a otro fenómeno importante que tiene el Cerro de Uritorco como epicentro. Me refiero a unas luces, a unas esferas luminosas que muchos han visto, que salen de una punta de un cerro y van a otro, que recorren las quebradas, que a veces se introducen en las laderas de los montes como si se desmaterializaran. Unos las relacionan con el fenómeno ovni, otros piensan que son entidades espirituales, bolas de energía animadas de inteligencia y que van y vienen de una a otra dimensión. En cualquier caso, se trata de algo que está fuera de la física conocida. Salimos afuera porque ahí vimos un gran resplandor, que era una nave de los extraterrestres que daba vuelta al patio. Me ocurrió que después se fue para el lado del Cerro Uritorco y ahí había un campamento, a los cuales lo vieron igual que nosotros también.
tenía forma de un sombrero mexicano grande. Y después, porque ahí en el Uritorco se dice que está la base de ellos, donde van a cargar energía. Bueno, yo una vez trabajando como policía, en compañía de un cabo que en este momento no está más acá, salimos con el móvil de patrulla. Al llegar a la Plaza San Martín, prendimos la baliza porque vimos una luz roja en el cerro. Prendimos la baliza y la luz se acercó un poco más y se puso entre color amarillento el rojo. Esas luces ya eran conocidas mucho antes de que se empezase a hablar del fenómeno ovni, incluso antes de que llegaran los europeos a este continente. Los comechingones, los indios de esta zona, las veían con frecuencia y por eso consideraban al Cerro Uritorco un cerro sagrado, un lugar en el que se manifestaban los dioses. Y ese carácter místico aún lo conserva el cerro. Son muchos los que vienen aquí atraídos por un impulso metafísico, por una especie de intuición, o después de un estado de meditación, algo en su interior les empuja hacia el Cerro de Uritorco. Vienen buscando el contacto con unos seres especiales, de elevada espiritualidad, tal vez extraterrestres, según algunos, que llegan al cerro atravesando una puerta que separa esta dimensión de la otra. Y de esos buscadores de lo místico del Cerro Uritorco, hubo unos hace unos cuantos años, 4 concretamente, que sufrieron una dramática experiencia. Llegaron hasta aquí atraídos por ese impulso. No sabían bien qué estaban buscando. En un lugar determinado del cerro dejaron parte de su ropa, de su calzado, y descalzos siguieron arriba, siguiendo ese impulso. Era invierno, cayó la niebla, se dispersaron y durante varios días y varias interminables noches, sin alimento, cada uno por su lado, sufriendo temperaturas de varios grados bajo cero, anduvieron esperando a que les encontraran. Gabriela apareció al 8º día y tenía los pies congelados. Como a los 5 días más o menos que dieron el alerta, aparece esta niña, Gabriela, que esta sí venía mal, un problema así de desorientación, muy nerviosa, histérica, digamos, casi, y sin poder caminar, con pies de trinchera. Esto es, los pies congelados, sin circulación, aparte de las múltiples cantidades de espinas que tenía, ¿no? Imposible por el dolor, por la congelación para caminar para ella. Peligroso el cuadro. Y hacemos tratamiento, pero no nos quedamos tranquilos. Entonces, como a 24 horas más o menos, derivamos. Y había posibilidades de llevarlo a Buenos Aires, entonces allá la llevaron para hacerle tratamiento. Lo que sucedió después con los pies de Gabriela nos lo contará ella misma, pero será más tarde, junto a la hoguera del campamento, porque como es inevitable, instalaremos nuestras tiendas y nuestro equipo a los pies del Cerro Uritorco, por si aparecen esas luces, y sobre todo, lo que sería más interesante, por si las podemos filmar. Gabriela, ¿qué fue lo que pasó con tus pies? Bueno, después que vuelvo del cerro, me internan en el hospital de Capilla del Monte con los pies en muy mal estado por las espinas, porque había estado caminando 8 días descalza con muchísimo frío. Entonces los pies estaban muy maltratados. A buscar del hospital aeronáutico. La directora del hospital no me da el alta. Me dice que cuando vaya, bueno, tengo los pies gangrenados, inclusive tengo gangrena de tendón porque no tengo sensibilidad y no tenía movimiento, tenía un edema, una arteria congelada. Me dice que no entiende cómo no me habían amputado hasta ese momento, porque la gangrena avanza, que íbamos a esperar hasta el día viernes, eso era al principio de la semana, para que la gangrena frene, eso se caiga porque era tejido muerto y hacer una cirugía reconstituyente. Cuando llega el día viernes, las expectativas eran de que se frene la gangrena únicamente, pero cuando llegó el viernes esa gangrena se había caído como si fuera una piel cuando está tostada y se cae, pero debajo
los pies se habían reconstituido, el edema había desaparecido, por la arteria volvía a circular sangre, empezaban a crecer las uñas, un lunar que se me había arrancado por todo el problema de los pies volvió a aparecer y el médico se sorprendió muchísimo porque, bueno, eso no es lo que debe pasar, ¿no es cierto? Y, bueno, a partir de ahí, después siguieron una mejoría y hoy por hoy tengo los pies en perfecto estado. En un momento determinado la decisión era la de amputarte los pies, ¿no? Inclusive yo en ese momento le pregunté al médico si iba a poder caminar y me dijo que sí, que si paraba la gangrena, con una cirugía reparadora, aunque cayeran los dedos, que iba a poder caminar. Yo dije, bueno, mientras pueda caminar, no quiero usar sandalias. ¿Y el traumatólogo qué comentario hizo sobre esa curación? El tema es que me dijo que, bueno, era prácticamente imposible que se regeneraran porque eso era tejido muerto. Entonces, La verdad es que no han aparecido, al menos como nosotros hubiéramos deseado, con esa proximidad. Esta noche no ha habido luces extrañas, por lo menos en esta ladera suroeste del Cerro del Uritorco. Sin embargo, en honor a la verdad, tenemos que decir que hemos sido testigos del sobrevuelo de un objeto plateado, silencioso, que ha cruzado prácticamente nuestro campamento a una gran velocidad. Precisamente esa rapidez, esa velocidad nos ha hecho imposible filmarlo. Quizás la culpa ha sido también nuestra, porque con nuestros equipos, con nuestras cámaras, con nuestros hombres, aunque estaban deseosos de visualizar esas luces, hemos roto la magia, hemos roto el encanto que seguramente, que sin duda, tiene el Uritorco. Pero no importa, vamos a proseguir la aventura, vamos a seguir a la búsqueda de esa cueva que, según dicen, es la puerta o la entrada a un lugar, a un mundo que solamente los iniciados conocen y que, al parecer, sirve para que estas personas, estos elegidos, se pongan en contacto con esos seres absolutamente mágicos y que no están al alcance de los hombres comunes. No tiene nada de extraordinario, ni siquiera como cueva es espectacular. Pero lo que importa no está a la vista. Según la tradición, según aquellas personas que vienen hasta aquí traídas por un misterioso instinto, en este entorno físico existe una puerta invisible, una puerta que trasciende lo material. Siempre, según ellos, por esa puerta, desde hace siglos o desde hace milenios, entran y salen unos seres más espirituales que físicos, que a veces se manifiestan como una simple bola de energía
esas luces que muchos han visto y que otras toman la apariencia humana, con una especie de fantasmas blancos que también algunos han conseguido ver. Son los habitantes del reino de Erx, allá en lo profundo, a caballo entre esta y otra dimensión. Absurdo, lo es desde nuestra perspectiva racional, pero los místicos y aquellos que se mueven en otro nivel de conciencia afirman que tal ciudad y tales seres existen. De esa manera el reino de Erx sería parte de esas ciudades santuario repartidas por todo el mundo, habitadas por seres de elevada espiritualidad que constituirían una especie de humanidad invisible y paralela encargada de vigilar o de tutelar a los hombres comunes. Nada de eso es demostrable, así que cada cual puede pensar lo que mejor le convenga. Pero el tema viene a colación porque en los círculos herméticos se asegura que esa humanidad paralela, esa humanidad tutelar, dejó aquí, en Uritorco, un objeto material, un bastón de piedra que, como en las leyendas, tiene la misión de ser empuñado por aquel que ha de cambiar el curso de la historia. Y lo curioso es que tal bastón de piedra existe y que aquellos pocos que lo han visto aseguran que está dotado de extraordinarios poderes. Dicen que Hitler envió una expedición a América del Sur para buscar ese mítico bastón. Y entra dentro de lo posible que lo hiciera porque, aparte de su protagonismo histórico, Hitler era un profundo conocedor de las tradiciones herméticas. Perteneció al grupo Thulé, vinculado al ocultismo más ortodoxo, y rodeó su movimiento político de símbolos esotéricos. Es probable que supiese de la existencia del bastón de piedra, de su presunto poder, y enviase una expedición en su busca. Al fin y al cabo encargó a sus adeptos misiones más absurdas que esta. Si fue así, la misión fue un fracaso y Hitler no llegó a poseer ese bastón de mando que supuestamente depositó esa humanidad superior aquí, en el cerro de Uritorco. Pero es posible que nosotros tengamos más suerte y sí lleguemos hasta ese bastón. Con ese fin tenemos una cita en Buenos Aires. En un barrio residencial de la ciudad, lejos de las anchas y populosas avenidas bonaerenses, nos esperaba el profesor Guillermo Alfredo Terrera, abogado, antropólogo, sociólogo y uno de los personajes más curiosos de la intelectualidad argentina. Profesor universitario, investigador de los más variados temas y autor de numerosos libros sobre política, historia, sociología, costumbrismo y ocultismo. Un tema que como buen masón ha ocupado gran parte de su vida. Por cierto, profesor, ¿quién hizo el bastón entonces y por qué? Claro, el bastón. Dice la mitología, eso no lo dice Guillermo Terrera, eso lo dice la mitología y yo lo explicito. Esto es como hablar de Jason y del vellocinio de oro. Los autores, los historiadores que nombran eso, lo nombran porque así se los están dando. Wotan, el dios de dioses, de los hiperbóreos, es decir, de hace 12.000, de hace 14.000 años, de la vieja Europa, no de esta otra Europa que ustedes conocen de hace 2.000 o 3.000 años atrás. Wotan, el dios de dioses, tenía peregrinaciones, tenía bilocaciones, es decir, era un hombre que tenía el don de la ubicuidad, era un dios que tenía el don de la ubicuidad. Y venía al continente armoricano, al continente blanco, y acá en el continente blanco tomaba el nombre de Voltán. Eso. Pero Wotan hace entonces el bastón. El bastón dicen que por encargo, él lo hace al bastón y se lo entrega a los comechingones. ¿Para qué se lo entrega? Para el regeneramiento de la especie humana. Porque el triángulo menor de fuerzas era el triángulo de donde iban a salir las fuerzas para el regeneramiento de la especie humana. ¿Se da cuenta? Ahí precisamente, profesor, fue donde lo encontraron, en ese lugar, en esa sierra. No, lo encontraron un poco más arriba, en el Uritorco, al bastón. Claro, y el que lo encuentra ahí, en el Uritorco, al bastón. Es decir, lo encuentran para el lado de la cumbre, no para el lado, digamos así, de lo que es el Cerro Pajarito ahora, o de lo que es Cruz del Eje, vamos a decir así, o lo que es Charbonnier, sino lo encuentran para el otro lado, porque es un cerro muy grande, el Cerro Uritorco. Debe ser un cerro que tiene
de donde empieza a donde termina aproximadamente 15, 16 kilómetros de extensión. Entonces, lo encuentran de aquel lado, lo encuentran cerca de la cumbre, y el que lo encuentra es Orfelio Ulises, porque Orfelio Ulises ha estudiado en el Asia durante 8 años, ha estudiado todo esto, ha estudiado toda esta hermética metafísica. Entonces no lo encuentra por casualidad. No lo encuentra, él sabe que está en algún sitio y es guiado a ese sitio, Orfelio Ulises. Es guiado, dicen que es guiado incluso por mensajes telepáticos de los tibetanos que están en los templos, en el Tíbet, que hablan con él y le dicen acá, allá, busca aquí, busca allá. Y al morir él, el bastón pasa a sus manos. ¿Se transforma usted en custodio? Antes, mucho antes, porque él muere en el año 51 y es enterrado en el cementerio San Jerónimo de Córdoba. Él incluso llega a ser comisario general del departamento Punilla, porque le dan cargos para que pueda vivir, porque con eso que él era maestro de una escuela hermética metafísica, no le daba para vivir, pese a que él también tenía una escuela primaria y todo eso. Usted lo custodia en este lugar prácticamente. Claro, yo primero lo tuve en Córdoba, el bastón, cuando yo vivía allá. ¿Lo puede usted mostrar? Sí, yo se los muestro a ustedes con todo gusto. Está aquí dentro de este cofre, que no tiene nada que ver con él, pero lo tenemos acá, en este cofre, y aquí lo tiene. Ahí está. Este es el famoso Simiwinki, que en lengua cósmica significa la piedra que habla, el bastón que habla. Mucha gente me preguntaba, ¿cómo te llaman los maestros? No sé, les decía yo. No sé, mentiras, yo sabía cómo me llamaba. Era Inti Chakmani, que quiere decir el hombre que tiene la fuerza del sol. Pero no por mí, sino por poseer el bastón. Ya, hay una tradición que afirma que este bastón será una especie de símbolo o de medio para un cambio de curso o de rumbo en la humanidad. Claro, eso es lo que se dice y lo que se ha dicho siempre, que es algo que va a servir para una obra de regeneramiento humano. Es decir, que desde el triángulo ese de Calagual a Cerro Colorado y la Cerrezuela se va a iniciar una obra de expansión, una obra de mejoramiento del hombre, una obra de espiritualización. Si lo que dice el profesor Terrera es cierto, un grupo de místicos, auténticos gobernantes en la sombra del planeta, eligieron este lugar para depositar en él, hace 8000 años, un bastón de piedra que será el símbolo de una nueva etapa de la humanidad. Si es así, se sabrá en su momento. Ahora va a caer la noche sobre el Cerro Uritorco, el extraño lugar donde suceden extrañas cosas. De nuevo, sus luces misteriosas recorrerán las quebradas, y puede que dentro de unas horas alguien sea otra vez testigo de la presencia de uno de esos seres venidos de distinta dimensión, del inaccesible reino de Erx. En cualquier caso, este cerro lleno de leyendas y escenario de acontecimientos inexplicables es un lugar especial, uno de esos lugares del planeta donde aún habita el misterio.